shadow to my light. Did you feel us? Another start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Hola jóvenes de la institución educativa Logic School. Bueno, el que les habla es el profesor John Ayala Espino, encargado del curso de trigonometría. Para este capítulo, específicamente este tema, que vamos a trabajar lo que es triángulos rectángulos y un poco de teorema de Pitágoras, se basa especialmente pues en la parte básica de lo que una persona debe saber para manejar lo que es obviamente pues los triángulos rectángulos, el seno, coseno, tangente, que todo ello viene en parte de conocer los lados, en este caso los triángulos rectángulos. Pero para esto vamos a poder empezar y mencionar. En este caso fíjense, acá tenemos un triángulo rectángulo, la definición normal o formal por geometría es pues que es un triángulo que va a formarse por un ángulo recto, en este caso acá está el ángulo recto. Yo creo que es bastante notorio que el ángulo recto siempre lo resaltan, lo remarcan, ¿ok? Y estas dos líneas, estos dos lados que forman este ángulo recto, tienen un nombre especial, cateto, ¿ok? Entonces vamos a mencionar, y acá le vamos a poner este nombrecito, cateto. Y acá también será cateto. Ahora, atento por favor, las dos líneas que forman el ángulo recto, que está marcado por si acaso allí, se llaman catetos, ¿ok? Y la línea que une los catetos, esta línea que une, se le llama pues hipotenusa. Atento jóvenes. Entonces, específicamente, en esta clase vamos a ver, ¿ok? ¿Qué es lo que se necesita para aprender trigonometría? Esta es la parte básica, ¿ya? Tenemos catetos y la hipotenusa. Como se pueden dar cuenta, hay dos catetos, ¿ok? Y obviamente uno de ellos se va a llamar cateto opuesto, la otra se va a llamar hipotenusa, cateto adyacente, perdón, y el otro lado que tenemos es la hipotenusa. En este caso, quiero que tú te des cuenta y vamos a empezar, en este caso, reconociendo cuáles son los catetos. A ver, en esta figura 1, ¿cuáles son los catetos? Esta de acá y esta de acá. ¿Por qué? Porque forma el ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo 2, los catetos, la parte superior y esta parte de acá que son las oblicuas. Entonces, forman el ángulo recto, catetos. ¿Cómo reconozco catetos? Siempre me han preguntado, ¿cómo reconozco catetos, profesor? Fácil. Catetos va a ser la parte donde está sombreada. Ahí está. Cateto. Catetos, parte sombreada. Catetos, parte sombreada. Parte sombreada, catetos. Normalmente los triángulos rectángulos, se presentan de esta manera. Pero ya cuando tú trabajas en geometría del espacio, por ejemplo, el triángulo rectángulo, sufre una deformación. Y cuando se deforma, ¿cómo te das cuenta que es cateto? Fíjate en este caso, ¿no? Está un poco deformado. ¿Pero dónde ha pintado? Allí. Y estas de acá son los catetos y esta de acá es la hipotenusa. A veces mencionan pues que en este caso, cuando te ponen un triángulo rectángulo, te dicen el lado más grande es la hipotenusa. Obviamente, numéricamente el más grande va a ser pues la hipotenusa, ¿no? Siempre. Pero en este caso pues cuando ya tenemos algunas deformaciones como en el triángulo 5, vamos a tener que guiarnos en la definición. Catetos, los dos lados que forman el ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, para afianzar un poco esta parte, si acá yo lo llamo, digamos, el lado A, el lado B y el lado C, los catetos, ¿cuáles son? Obviamente, A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y sé que será hipotenusa. En el triángulo 2, por ejemplo, acá voy a llamarle M, N y P. ¿Cuáles son los catetos? Fíjate por aquí. M y N. ¿Por qué? Porque están formando el ángulo recto. Y P, la hipotenusa. En este triángulo, bien, puede estar de cualquier lado el triángulo, obviamente. Acá lo llamo S, acá lo llamo R, acá lo llamo T. Los catetos, a ver, ustedes, ¿cuáles son? Perfecto, S y R, catetos. En este otro triangulito, por ejemplo, vamos a poner otra letra, digamos, D, E, F. Catetos, D y E. De manera usual, los catetos, tanto en geometría y trigonometría, se simbolizan con letras minúsculas, ¿ok? Los ángulos o vértices con letras mayúsculas. Eso van a verlo mejor, de repente, un concepto geométrico. En este caso, más la aplicación, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta, en el triángulo 5,
voy a poner los lados y tú identificas cuáles son los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Acá voy a poner, por ejemplo, X y Z. A ver, catetos. ¿Cuáles son los catetos? Para cateto, ya sabes, fijarme dónde está pintado. El ángulo recto. Catetos, ¿cuáles serían? Y y Z. ¿Y la hipotenusa cuál sería? X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, vamos a identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Para esto voy a mencionar acá un ángulo. En este caso, en el alfabeto griego. Vamos a llamarle alfa, y acá le llamamos, por ejemplo, beta. ¿Ok? Primero empecemos con alfa. Fíjense solamente en el ángulo alfa. Este alfa tiene dos catetos, obviamente, ¿no? Este ángulo alfa, el cateto A y el cateto B. ¿Qué cosa es el cateto opuesto? Se dice que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. En este caso tú tienes aquel ángulo alfa. ¿Quién está al frente? Hay dos que están a su costado, dos lados que están a su costado. Un lado B y un lado C. Ambos están a su costado de alfa. El único que está al frente va a ser el lado A. Por lo tanto, el cateto opuesto de alfa, ¿quién sería? A. ¿Ok? Acá para beta, por ejemplo, para este ángulo beta, ¿cuál será el cateto opuesto? Recuerda que opuesto es el frente. ¿Estamos de acuerdo? El frente. Y obviamente para eso, para identificar rápidamente, A y C están al costado. El único que está al frente es B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para alfa, cateto opuesto va a ser A. Para beta, cateto opuesto va a ser B. Seguimos con alfa. Ahí en el mismo alfa. ¿Cuál será el cateto adyacente de alfa? Adyacente es el que está al costado, al lado de alfa. En este caso acá tengo alfa. Aquí está a su costado, la parte contigua, costado B. Entonces, cateto opuesto de alfa, repito, A, y cateto adyacente de alfa sería B. ¿Ok? Veamos otro triangulito acá, otro angulito. Si acá al costado vamos a hacer un par de ejemplos de eso. Digamos aquel ángulo omega y aquel ángulo teta. ¿Ok? Y yo digo para omega, ¿cuál será el cateto opuesto? Recuerda que opuesto es el frente. Opuesto, ahí está, M. A veces algunos alumnos recomiendo, agarra el ángulo y traza una línea, ¿no? Al otro lado. Ese es el cateto opuesto. Para teta, trazas una línea. ¿Cuál sería el cateto opuesto? M. ¿Ok? Ahora, si para este omega M es el cateto opuesto, N, perdón, al cateto opuesto, y M, ¿qué será? El cateto adyacente o el cateto contiguo. Para este teta, ¿quién será el cateto opuesto? Opuesto, M. Y el cateto adyacente, N. ¿Estamos de acuerdo? A ver si quedó claro y vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, voy a colocar acá el ángulo para el triángulo 3, el ángulo, digamos, gamma, ¿ya? Y el ángulo, digamos, omega. Vamos a repetir el ángulo omega para este triángulo, por si acaso, ¿ok? Entonces, acá te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el cateto adyacente de gamma? Y acá completamos. El cateto opuesto de omega, ¿ok? Acá también completamos el cateto adyacente de gamma. Esas tres. Fíjate por aquí. Vamos a ver. Cateto adyacente de gamma. ¿Dónde está gamma? Ahí está gamma, que es adyacente, el que está al costado. Pero ¿cómo reconoces que es cateto? Fácil, las dos líneas que forman el ángulo recto. Ajá. ¿Los catetos cuáles serían? S y R. Las posibles respuestas para este serían S y R. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente de gamma? Acá tengo gamma. ¿Cuál es el adyacente que está al costado de gamma? ¿Quién está al costado de gamma? Profesor, hay dos, hay S y hay T. ¿Pero cuál es cateto? S. ¿Por qué? Porque está formando el ángulo recto. Entonces lo correcto sería acá S. Veamos la otra pregunta. Cateto opuesto. CO significa cateto opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto de omega. Acá está omega. ¿Cuál es el opuesto de omega? Opuesto de omega, recuerda que es al frente de omega. ¿Ok? ¿Quién tiene al costado omega? R y T. ¿Quién está el único al frente? S. Perfecto. S también. En algunos casos ambos van a ser pues iguales y por eso como que la gente se confunde porque dice, profesor, el cateto adyacente es S, cateto opuesto es S, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de ángulos diferentes, ¿ok? Muy bien, para terminar, cateto adyacente de gamma, acá está gamma, que es adyacente, recuerda que adyacente es el que está acostado, el cateto contiguo, el que está al lado, ¿ok? Acá tengo gamma. ¿Quién está al costado? Profesor, hay dos, hay S y T, como hace un rato. Pero de S y T, cateto adyacente de gamma. Bueno, acá se repite. Bueno, vamos a cambiarlo, ¿ok? Va a salir lo mismo.
Lo cambiamos acá con omega, ¿ok? Ahora sí. Acá tengo omega. Repito, cateto adyacente de omega. Para omega tengo 2 al costado. Tengo R y tengo T. Pero ¿cuál es cateto? Cateto va a ser la línea o el lado que forma el ángulo recto. El único que forma el ángulo recto es R. En este caso, como resultado tendríamos R. ¿Ok? Para esta preguntita, voy a repetir algunos ángulos de lo que hemos hecho al costado, que son los más usuales. Alfa y beta. ¿Ok? Ahí está. Para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Acá vamos a poner también unas preguntas. Fíjate por aquí. Cateto adyacente de alfa. Vayas pensando. Cateto opuesto de alfa. Vayas pensando. Cateto adyacente de beta. Y cateto opuesto de alfa. Vamos a ver, vamos a completar esos lados. ¿Ok? A ver. Alfa, me habla de alfa en este caso. Me ubico en alfa. Y recuerda que este alfa tiene pues cateto, ¿no? El opuesto está al frente, recuerda al frente. Y el cateto adyacente está al costado. ¿Ok? Muy bien. Para alfa, cateto adyacente de alfa. Acá está alfa. Aquí está su costado de alfa. Está D. La F no puede ser. ¿Por qué? Porque es hipotenusa. ¿Ok? Entonces esta de acá será D. Cateto opuesto de alfa. Acá está alfa. ¿Quién está al frente de alfa? E. Acá está entonces E. Para beta. Cateto adyacente de beta. Acá tengo beta. ¿Quién está a su costado de beta? E. Pero repito, si tú dices que al costado tengo E y F, ¿cuál es el cateto? El que forma el ángulo recto. Entonces E. Perfecto. Y cateto opuesto de beta, el que está al frente de beta. Al frente de beta, en este caso, D. Para este problema un poco caprichoso, acá vamos a ponerle un ángulo, digamos, a ver, que sea el ángulo delta, ¿ok? Y acá le vamos a poner otro angulito un poco que no es tan usual, el ángulo pita, ¿ok? Si yo te pregunto, para delta, ¿ya? ¿Cuál sería el cateto adyacente? El adyacente sería X, ¿ok? Que está a su costado. Para este ángulo pita, ¿cuál sería el cateto opuesto? Para pita, el opuesto, ¿quién sería? Y. Entonces vamos completando. Cateto opuesto de pita, por ejemplo, ¿cuánto sería? Sería pues Y. ¿Ok? Algunos confunden bastante esta parte. Cateto adyacente. Vamos a ver acá. Cateto adyacente, pero en este caso de omega. Vamos a ver. En este caso, el cateto adyacente de omega. Fíjate, acá tengo omega y cateto adyacente. Entonces, en este caso, fíjate por aquí, mucha gente dice cateto adyacente de omega. Van a ponerle el X porque es un poco menor. Pero en este caso tengo que darme cuenta que para este omega, debo fijarme cuál es cateto, la línea o el ángulo o los lados que forman el ángulo recto. En este caso sería Y, ¿no? Adyacente al costado. Muy bien. Listo. Esta primera parte hemos visto cómo se maneja o cómo se reconoce el cateto opuesto. Recuerda que está al frente. El cateto adyacente que está a su costado, la parte contigua. Y la hipotenusa es la línea pues, que une los catetos. Para esto hay un teorema de Pitágoras, que es un teorema bastante antiguo, ¿no? Como su propio nombre. Entonces, en este caso, pues, este teorema menciona, a manera de historia, ¿no? El teorema de Pitágoras, pues, solamente se dio con los triángulos pitagóricos. O sea, si hablamos de triángulos pitagóricos, estamos hablando de aquellos lados que son números enteros. Y más adelante ya se probó para números, en este caso, racionales. Bien, ¿qué dice Pitágoras? Por ejemplo, acá vamos a llamar cateto, obviamente. Acá también otro cateto, ¿sí? Vamos a llamarle B. Y este lado se llama, recuerda, hipotenusa. ¿Qué dice Pitágoras? Dice, cateto al cuadrado más el otro cateto va a ser igual a la hipotenusa. En este caso sería A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahí está. Por favor, no te olvides esta relación. Es muy importante. ¿Ok? A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Por ejemplo, en esta pregunta 1, ¿qué cosa será? Repito, cateto. ¿Qué es el B? Cateto. ¿Qué debo hacer primero? Cada cateto al cuadrado. Al sumar, ¿qué cosa va a resultar? Dice, la hipotenusa al cuadrado. En este caso, este cateto, ¿cuál va a ser en este triángulo de los catetos? 3 y 2. ¿Ok? Entonces yo voy a decir acá lo siguiente. 3, vamos a poner acá, primer cateto, ahí está, 3 al cuadrado, es igual, el otro cateto, ¿quién es? 2 al cuadrado,
perdón, más, en este caso, más, es igual aquí a la hipotenusa. La hipotenusa, la línea que une los catetos. Ahora sí. Sumemos. 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? 9. Mucha gente dice 6, mucho cuidado. 2 al cuadrado, 4. Y es igual a x cuadrado. ¿Estamos? La suma de acá me da 13. ¿Y cuánto es este? X cuadrado. Ahora, este cuadrado pasa como raíz, obviamente, ¿no? Sacamos la raíz y quedaría raíz de 13 igual a x. En este caso, casi la gran mayoría de los resultados de los triángulos rectángulos son números racionales. No tengan problemas si les sale raíz, ¿ok? Vamos con el otro ejemplo. Fíjate por aquí. ¿Cuáles son mis catetos? Reconocemos catetos, el x y el 4. Recuerda que hay dos catetos, opuesto y adyacente, ¿ok? X y 4. Profesor, pero acá ¿cuál sería opuesto? En este caso no habría ninguno que es opuesto porque no tengo un ángulo de referencia. Si a mí me dicen con respecto a este ángulo, opuesto es x. Con respecto a este ángulo, adyacente sería 4. Entonces, para yo hablar de cateto opuesto adyacente, necesito un ángulo de referencia. En este caso, generalmente, catetos. ¿Qué dice este cateto? ¿Qué es el teorema? Cateto al cuadrado, x cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, es igual hipotenusa al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. Veamos acá otro caso. Pondremos x cuadrado. Este de acá sería más 16 igual 6 al cuadrado. Sería 6 por 6, 36. ¿Ok? Y este 16, ¿cómo pasa? Si está con suma, pasa con menos. ¿Ok? Entonces quedaría x cuadrado es igual, a ver, de frente a restando, 36 menos 16. Vamos, restamos. 20, ¿no es así? ¿Ok? 20. ¿Y cómo pasa la raíz? Bien, la raíz, en este caso quedaría así, ¿no? El cuadrado pasa como raíz, ¿no? Quedaría la raíz de 20. ¿Y cómo también se puede escribir esto? También se puede escribir esto como 2 raíz de 5. Esta parte lo van a ver mejor en el curso de álgebra, ¿ok? Por ahora, o por el momento, yo creo que esto de aquí también es un resultado adecuado. Veamos este otro ejemplo. Catetos 1 y x, ¿ok? Hipotenusa 2. ¿Cómo calculo x? Recuerda el teorema de Pitágoras, que dice el cateto al cuadrado más el otro cateto. Entonces, ¿este cateto cuánto es? 1. Ahí está. ¿Cuánto es el otro cateto? X. Perfecto. ¿Igual a cuánto? A la hipotenusa. ¿Cuánto sería en este caso? 2 al cuadrado. Por favor, no olvidar que la hipotenusa numéricamente es mayor que los catetos. No gráficamente. Ya hemos visto este caso anterior que gráficamente es un poco diferente. ¿Ok? Numéricamente. Entonces, acá, fíjate, 1 al cuadrado, 1. X al cuadrado, lo dejamos tal como está, es igual y 2 al cuadrado es 4. Este 1 se sobreentiende que tiene un más aquí, por eso pasa a restar al otro lado. Y tendría que x al cuadrado sería igual a ¿cuánto? 4 menos el 1 de aquí sería 3. Conclusión. ¿Cuánto es x? Raíz de 3. Bueno, jóvenes, esta es la primera parte, la parte básica de cómo entender, en este caso, cuáles son los catetos, la hipotenusa, más que identificar, que van a tener una hoja de práctica similar a lo que estamos haciendo. Y, de hecho, las siguientes semanas vamos a ver ya más ejercicios e inclusive hay una forma más fácil de hacer todo esto, ¿ok? En la siguiente clase les voy a explicar de qué manera consiste o en qué manera se puede trabajar ya de repente sin hacer mucho esfuerzo. Ha sido un gustazo, nos vemos, hasta la próxima. Shadow to my light, did you feel us?